Hola a todos, soy Giovanna Carril y esta tarde o noche aquí en España, Marian, me has pedido que os hable del concepto de pensión de alimentos. La pensión de alimentos es esta cantidad que un progenitor debe abonar al otro para cubrir los gastos de manutención del hijo en común tras la separación o el divorcio. Más o menos el concepto lo conocemos todos, pero sí me gustaría contaros ciertas particularidades respecto a este concepto de pensión de alimentos. Es muy curioso porque la pensión de alimentos se paga 12 meses al mes, inclusive aquellos meses de vacaciones en los que los menores, el menor, pasa 15 días con cada progenitor. Hay diferentes excusas para esto. Muchos jueces o incluso compañeros abogados dicen pues que es para cubrir, pues por ejemplo, el concepto como libros o ropa. Pero curiosamente, esos conceptos de libros o ropa ya se toman en cuenta a la hora de calcular esta pensión. Muchas mamás, además, cuando perciben la pensión de alimentos, una pensión media en España de alimentos es de unos 250 o 300 euros y dicen es que con 250 euros o 300 euros no se puede mantener a un niño. Bien, muchas veces olvidan que ellas, las madres, también deben aportar a la manutención de ese hijo. Es decir, ese dinero que aportan los papás se supone que es para cubrir la mitad de los gastos de ese menor. Además, una cosa que no se tiene en cuenta, aunque sí debería tenerse, es periodos como las Navidades, Semana Santa, veranos, fines de semana, puentes, en que los menores pasan su tiempo con el otro progenitor, pero aún así los papás están obligados a pagar la misma cantidad de pensión alimenticia. Además de esto, esta pensión solo cubre los gastos de techo, comida y los básicos de educación. Pero luego el papá, porque son normalmente los papás los que pagan la pensión de alimentos, porque lamentablemente son las mujeres quien mayoritariamente tiene la custodia exclusiva de sus hijos, pues también hay otro concepto que es el de los gastos extraordinarios. Es decir, además de pagar esa pensión alimenticia, suelen tener que pagar normalmente el 50% de los gastos extraordinarios. ¿Qué son los gastos extraordinarios? Pues son aquellos gastos que son de carácter imprevisible, como son, por ejemplo, pues unas clases extraescolares, una endodoncia, unas gafas, gastos sanitarios que no son previsibles. Estos gastos se pagan además al 50%. Es decir, cuando una mamá percibe en favor de su hijo una pensión alimenticia de 250 euros mensuales, no son para la manutención total. Se supone que el papá paga el 50% de los gastos y la mamá el otro 50%. También ha de tenerse en cuenta que el papá tiene pues un régimen de visitas, unos días al mes, la mitad de las vacaciones, donde asume el 100% de los gastos mientras están con él. Y que además de esa cantidad debe contribuir con el 50% de gastos extraordinarios. En España, curiosamente, pasa una cosa que es... Bueno, os dejo que lo juzguéis. Los mayores incumplimientos que tienen normalmente los papás uno con respecto al otro son, en el caso de los papás, en el pago de esta pensión alimenticia. Es decir, este es el mayor incumplimiento, no pagar esta pensión. A veces porque no se quiere, aunque se pueda, y hay veces porque una vez establecida esta pensión, cambian las circunstancias y hasta que se consigue cambiar judicialmente la pensión para adaptarla a las nuevas circunstancias, el papá está obligado a seguir pagando esta pensión, cosa que es en muchas ocasiones imposible. Y
el mayor incumplimiento que tienen las mamás con respecto a los hijos y el régimen de visitas y de custodia establecido es el incumplimiento del régimen de visitas. Es decir, que cuando le toca al papá estar con el menor, la madre lo impide. Curiosamente, en el 2015, en España, el mayor incumplimiento de las mamás, es decir, el incumplimiento del régimen de visitas, se despenalizó. Es decir, ya no es una cuestión penal. Pero el incumplimiento en el que más incurren los papás, es decir, en el impago de pensión alimenticia, no solo no se despenalizó, sino que además se agravó. Es cierto, pueden ustedes decir, cierto, pero es que un papá incumpla con sus obligaciones alimenticias es un hecho muy grave. Y estoy de acuerdo. Pero es un hecho muy grave también que una mamá incumpla su obligación de mantener la relación paterno-filial, porque si bien es cierto que los niños necesitan comer, los niños también tienen otras necesidades, como son poder ejercer el derecho a estar con su madre y con su padre y mantener una relación tanto con su madre como con su padre. Por eso me resulta como muy curioso y digamos que constituye como una muestra de la sociedad que tenemos en la actualidad. Hay también una creencia generalizada de que cuando hay una custodia compartida no existe una pensión alimenticia, y eso no es del todo cierto. Cuando los dos padres tienen recursos para mantener a su hijo, es cierto que en una custodia compartida cada uno de ellos asume los gastos cotidianos y los gastos pues extraordinarios, los gastos en este caso de colegio, de libros. Cuando hay una custodia compartida se pagan al 50%, o si hay un desequilibrio en los ingresos, pues se paga un poco de forma proporcional. Si hay un desequilibrio muy grande entre los ingresos de un progenitor y del otro, sí puede establecerse una pequeña pensión alimenticia, y esto es para evitar que cuando, vamos a ponerlo con un ejemplo, para que cuando esté, por ejemplo, con el progenitor que tiene menos recursos, pues tenga que comer salchichas, y cuando esté con el progenitor de más recursos pueda comerse pues un chuletón. Es para que el niño tenga en la medida de lo posible el mismo nivel de vida cuando está con su papá, o cuando está con su mamá, o con sus dos papás, o con sus dos mamás. ¿De acuerdo? Esto es más o menos lo más relevante del concepto de pensión alimenticia, que estoy segura además que mi compañera Marian o ya lo ha explicado, o tras mi intervención lo puntualizará de una forma incluso mucho más clara de lo que lo he hecho yo. De todos modos, desde España, muy tarde, casi la 1 de la mañana, espero haberles sido de ayuda y espero verles muy pronto. Y sobre todo, a los papás y a las mamás, recuerden siempre, lo mejor tras un divorcio para sus hijos es la custodia compartida. Ustedes se divorcian, sus hijos no. Un abrazo enorme desde España.